Puntos clave de la diarrea aguda, en este caso en el adulto. Entonces vamos a primero definir qué es la diarrea aguda. Es el aumento en el volumen o frecuencia o también la disminución en la consistencia. Entonces, básicamente igual que en el niño, ¿no? Un aumento en la cantidad de veces que haga popó o una disminución en la consistencia, es decir, que éstas se hagan más líquidas. Y también tenemos la definición operacional, que es más de 3 evacuaciones que no estén formadas y esto en 24 horas. Entonces eso ya nos clasifica para una diarrea aguda, aunque se nos menciona también por definición que para que califique como aguda tiene que tener una duración de menos de 14 días. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Pues sobre todo factores de riesgo higiénicos, ¿no? Entonces no lavarse las manos, el consumir agua contaminada y bueno, también ciertos viajes a zonas tropicales sobre todo, que se va a asociar sobre todo con una bacteria en específico. Entonces, en cuanto a nuestra etiología, tenemos que la primera causa, la más importante, bueno, no la más importante, sino la primera, la más frecuente, va a ser la viral. El principal virus va a ser el rotavirus. Después, la segunda causa, ahora sí, va a ser la bacteriana. Pero esta bacteriana se va a asociar sobre todo a un signo clínico, que va a ser la disentería. La disentería es el que haya moco y sangre en las heces, ¿no? Y las principales bacterias van a ser cólera, E. coli, salmonella y campylobacter. Y ya como tercera causa tenemos a los parásitos, donde se nos dice que clínicamente para diferenciar, bueno, para hacer el diagnóstico de un parásito va a ser sobre todo una diarrea que ya es crónica, una diarrea persistente. Y nuestro principal parásito va a ser la giardia. Tenemos la clasificación de la deshidratación, que va a ser la de la DACA, la de la DHACA, que bueno, es la misma que tenemos como clasificación en la diarrea de pediátricos, ¿no? Entonces, sin deshidratación, deshidratación leve o deshidratación severa, ¿no? Y bueno, es la misma en cuanto a los planes de hidratación, etcétera, que ya vimos en el video de pediatría. En cuanto a la clínica, bueno, vamos a tener clínica por agente específico, pero pues básicamente la clínica general es la diarrea, ¿no? Entonces, clínica tenemos primero la diarrea y pues también a lo mejor ya si es muy grave, algún dato de deshidratación o choque, ¿no? Entonces, deshidratación o choque, esto pues obviamente con asterisco, ¿no? Porque no siempre va a estar solo en las que ya son muy graves. Y bueno, como mencionamos en esta parte de acá, en la bacteriana, se va a asociar sobre todo a disentería, que es la presencia de moco o sangre. También menciona la guía que la presencia de vómito nos habla de algo que es muy probablemente de etiología viral. Y bueno, como les digo, vamos a tener etiología síntomas por agente etiológico. Pero bueno, por mencionar algunos, el agua de arroz se va a asociar sobre todo a cólera. Entonces, agua de arroz a cólera. Y también nos menciona en la guía que cólera se va a asociar a la regla de los 5, que es más de 5 años, más de 5 diarreas en 24 horas, en menos de 5 días de evolución. Entonces, la regla de los 5 es del cólera. Y bueno, como les decía, si hay viajes tropicales o viajes a zonas tropicales y además tenemos fiebre, nos menciona también la guía que puede estar muy asociado a salmonela. Entonces, salmonela, tenemos aquí la asociación con viajes tropicales. Y bueno, ahorita vamos a ver los demás agentes etiológicos. El diagnóstico lo podemos realizar el diagnóstico de gold standard o como el diagnóstico definitivo con un cultivo. Sin embargo, no siempre está indicado y no tenemos que esperar el cultivo para dar un tratamiento. En la parte de tratamiento vamos a ver el tratamiento empírico. Pero bueno, el cultivo va a estar indicado si hay deshidratación severa ya con datos de choque, si hay disentería o si la diarrea ya duró por más de 7 días. Entonces esas van a ser las indicaciones. Y ahora sí, el tratamiento vamos a tener un tratamiento general y un tratamiento por causa, no un antibiótico por causa. Pero bueno, en el tratamiento general tenemos siempre la rehidratación asociada a nuestro antidiarreico, ¿no? Entonces el antidiarreico de elección aquí va a ser la loperamida. La loperamida siempre lo vamos a dar, ya sea que tenga o no disentería, ¿no? Que sea una diarrea bacteriana o no. Si es viral y no tiene moco ni sangre, damos nada más la rehidratación con loperamida. Pero si ya tiene disentería, ya entonces hasta aquí es sin moco ni sangre. Entonces hasta aquí como lo bueno, ¿no? Y ya si nos vamos para acá, además de la rehidratación y la loperamida, vamos a agregar antibiótico.
Esto en caso de que ya haya disentería. ¿Qué antibiótico va a ser de elección? Entonces vamos a tener que el tratamiento empírico siempre va a ser con acitromicina. Aunque el tratamiento que más predomina en los agentes causales es la ciprofloxacino. Solo que la acitromicina nos va a cubrir una de las más graves que tenemos, ¿no? La Campylobacter jejuni, que, bueno, como bien sabemos, se va a asociar a síndrome de Guillain-Barré y pues demás complicaciones muy graves, ¿no? Entonces, por eso la cubrimos con acitromicina, que es la que cubre a Campylobacter. Aunque, como les digo, para E. coli, Salmonella, etcétera, ahorita lo vamos a ver, es ciprofloxacino. Y bueno, además de esto, también tenemos que saber que si tenemos la asociación con el viajero, con un viaje, está indicado dar subsilato de bismuto, ¿no? El peptobismol. Y bueno, si tenemos una diarrea persistente, como dijimos hace rato, se va a asociar sobre todo a parásitos. Entonces aquí están indicados los antihelmínticos. Y bueno, eso en cuanto al tratamiento general. Pasamos al tratamiento por causa. Entonces, como dijimos, el tratamiento por causa va a ser un antibiótico. Pero este antibiótico, lo dijimos, se tiene que asociar a su rehidratación y a su loperamida, ¿no? Entonces, importante recordar eso. Ok, entonces, en cuanto al tratamiento por causa, vamos a tener varias bacterias que pueden estar causando esto. Shigella es una de esas. Sí, Shigella va a ser con ciprofloxacino. Entonces, vamos a tener aquí ciprofloxacino, que les digo es el antibiótico que más vamos a usar en cualquiera de nuestras etiologías. Entonces, ciprofloxacino va a ser para Shigella. También podemos usarlo para Salmonella, que, como lo dijimos, Salmonella se va a asociar sobre todo a los viajes, al antecedente de un viaje a alguna zona tropical. E. coli, que simplemente pues es la presencia, el E. coli se va a asociar a la presencia de una infección que se haya dado en la casa, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a las que vamos a usar ciprofloxacino. Entonces, ciprofloxacino se va a usar en la mayoría de las bacterianas. En las bacterianas vamos a usar, como dijimos, acitromicina para Campylobacter, ciprofloxacino y por ahí también tenemos metronidazol o doxiciclina. Pero ciprofloxacino va a ser la que más se use y Campylobacter va a ser la más importante porque va a ser, perdón, y ¿cómo se llama esta otra? Acitromicina va a ser la más importante porque va a ser la asociada a Campylobacter jejuni. Entonces, ya dijimos las de ciprofloxacino, vamos a cólera, que va a ser la única que use doxiciclina. También la única que va a usar metronidazol va a ser Clostridium difficile. Entonces ya dijimos anteriormente la sintomatología de cólera, agua de arroz, y la de Clostridium difficile nada más es el antecedente de haber usado antibiótico o haber estado hospitalizado. Y también tenemos la presencia de Staphylococcus aureus, que Staph aureus se va a asociar con el comer pastel o mayonesa, así lo menciona la guía de práctica clínica, y Staph aureus no va a necesitar tratamiento porque la diarrea que causa Staph aureus es por una toxina preformada. Entonces nada más hay que esperar a que esa toxina se elimine para que pase ahora sí la diarrea. Y bueno, como les mencionaba, Campylobacter lo vamos a tratar con acitromicina, que es nuestro tratamiento empírico, porque va a ser, pues por así decirlo, la bacteria más grave, ¿no? Y también nos menciona en la guía una bacteria que se llama Bacilo cereus, así, Bacilo cereus, que no nos menciona un tratamiento específico, pero nos menciona que esta se asocia con el haber ingerido arroz frito, ¿no? Comida china. Entonces, Bacilo cereus, comida china. C de cereus, C de China, ¿no? Y bueno, en cuanto a los parásitos, como ya dijimos, el más importante va a ser Giardia y este se va a tratar con metronidazol. Como Clostridium difficile, también este va a ser Giardia. Y bueno, pues Giardia se va a asociar y en general los parásitos a una diarrea crónica y en concreto Giardia a la presencia o a la asistencia a guarderías, sobre todo en el contexto de un paciente pediátrico. Y eso sería todo en cuanto a nuestras diarreas. De este lado queda el apunte. Muchas gracias.